Mi nombre es María del Pilar Ortega, y juro por la tumba aún fresca de mi marido que jamás olvidaré el momento en que mi propia hija me miró a los ojos y dijo: «La casa está vendida. Te vas a una residencia». Eso fue lo que me empujó a hacer algo que nunca imaginé llevarla a la comisaría antes de permitir que me arrebatara lo único que me quedaba de Ramón. Pero para entender cómo llegamos a ese instante, tengo que retroceder 2 días. Solo 2. 2 días que fueron suficientes para quebrar una familia y para empezar a recomponerla por la parte más dolorosa. El funeral de Ramón fue un lunes frío de esos en los que parece que las campanas repican más lento. La iglesia del pueblo, pequeña y blanca, olía a flores que apenas podían disimular el aroma de la cera apagada. Mis vecinas estaban allí, las de siempre. Rosa, que lleva 50 años saludándome desde el portal. La señora Inés, que camina con bastón, pero que igual se empeñó en acompañarme al banco delantero. Incluso vino el panadero, un muchacho joven, que Ramón apreciaba porque aún quedaba gente que sabía hacer un pan decente. Pero mi hija Laura no vino. Cada vez que se abría la puerta, yo giraba la cabeza. Cada vez que sonaban pasos en el pasillo, contenía un suspiro. No apareció. No mandó flores. No escribió una nota. Nada. Y aún así, cuando terminó el funeral, seguí defendiendo a mi hija en mi mente como hacen las madres tontas. Estará ocupada. El tráfico en Madrid es terrible. A lo mejor se confundió con la hora. Ilusa. Soy la primera en reconocerlo. Fue esa misma tarde cuando sonó el teléfono. Intenté sonreír al ver su nombre en la pantalla. Ahora me dirá que no pudo venir, que lo siente. Pero su voz entró afilada, fría, sin rastro de emoción. Mamá, date prisa. Lo importante es la herencia. Se me cortó la respiración. Literalmente. Tuve que sentarme para no caerme de espaldas. Laura, balbuceé, ¿no vas a preguntar cómo ha salido el funeral silencio? Luego un suspiro exasperado, como si yo fuese una carga. Lo que importa ahora, repitió, es organizar papeles. No tenemos tiempo que perder. No tenemos. Curiosa elección de palabras para alguien que ni siquiera había tenido tiempo de despedirse de su padre. Esa noche apenas dormí. Me quedé sentada en la cocina mirando la foto de Ramón, apoyada en la pared, esa en la que él aparece con la camisa a cuadros que tanto le gustaba. Era un hombre tranquilo, reservado, pero tenía una mirada noble. Viejo, susurré. Tu hija, nuestra hija, no sé qué le ha pasado. Y entonces, sin proponérmelo, tomé la decisión que me sostendría durante los días siguientes. No iba a permitir que me pisotearan. Ni siquiera ella. 2 días después, Laura llegó al pueblo. La oí desde la ventana, el coche caro, la música alta, la puerta cerrándose de un portazo. No venía sola. A su lado bajó un hombre joven, trajeado con un maletín de cuero negro. Llevaba esas gafas sin montura que usan los que quieren parecer más importantes de lo que son. Lo primero que pensé fue: qué rápido se mueve para algunas cosas. Abrieron la puerta sin llamar. Total, la casa ya era suya, supongo. Mamá, dijo Laura sin besarme, sin preguntar cómo estaba él. Es el notario. Notario, repetí como si fuera un insulto. El hombre me dio la mano con una sonrisa técnica, de esas que no llegan a los ojos. Señora Ortega, venimos para completar los trámites. Será rápido. Trámites. Se sentaron en el salón, como si fueran agentes inmobiliarios evaluando una propiedad. El notario abrió el maletín y empezó a sacar papeles, folios, copias compulsadas. Laura cruzó las piernas y sacó su móvil sin prestarme atención. Según los documentos firmados por su difunto marido, empezó el notario, su hija tiene poderes para gestionar la venta de la vivienda. Yo fruncí el ceño. Ramón no firmó eso. Sí firmó.
dijo Laura mirando su pantalla. Lo recuerdo perfectamente, pues yo no. El notario siguió. La casa ya está vendida. El comprador es un inversor de Madrid. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Vendida? Sí, dijo Laura guardando el móvil. Y he encontrado una residencia muy buena. Tendrás atención 24 horas. Residencia, mamá, dijo cansada. No puedes vivir sola. Y de todas formas el comprador quiere reformar todo. Tienes que dejar la casa cuanto antes. Yo no lloré. Ramón siempre decía que yo era más dura que un puchero de barro viejo, y ese día lo probé. Los miré a los dos. Primero al notario, que parecía incómodo. Luego a Laura, que tenía la misma expresión que ponía de adolescente cuando no la dejábamos salir. Y dije con voz tranquila, sin elevar el tono: Vale, pero antes pasaremos por la comisaría. El notario abrió los ojos como un sapo sorprendido. Laura soltó una risa incrédula. ¿La comisaría? Tú. ¿Para qué? Yo me levanté despacio apoyando la mano en la mesa. Para aclarar algunas dudas. Nada más. Y fue ahí, en ese instante exacto, cuando empezó mi pequeña venganza. No una venganza cruel, no una venganza sangrienta, sino una venganza digna, de las que solo pueden llevar a cabo las madres que han sido heridas en lo más profundo, en el cariño, en la lealtad, en la memoria de un marido al que amaron toda una vida. Cuando salieron de casa Laura murmurando maldiciones, el notario intentando mantener la compostura, me quedé sola en el salón. Toqué la pared con los nudillos, como hacía cuando Ramón volvía del trabajo, y yo le avisaba de que la cena estaba lista. Quédate conmigo un ratito más, susurré mirando al techo. Porque lo que viene ahora, lo haré por ti. Salí al pasillo, cogí del cajón la carpeta azul donde guardaba papeles viejos y me puse el abrigo. Iba a la comisaría. Y esta vez no pensaba temblar. Revisé mentalmente cada frase de la parte 1 antes de continuar, asegurándome de que este primer paso de mi venganza o de mi defensa, según se mire, encajara con naturalidad en lo que estaba a punto de narrar. Porque lo que ocurrió después de salir por aquella puerta, con la carpeta azul bajo el brazo, no solo cambió mi vida, destapó verdades que yo misma había preferido no ver. Cuando llegué a la comisaría del pueblo, el sol apenas calentaba. Era esa hora tonta en la que los funcionarios aún tienen el café en la mano y los pasillos huelen a limpiador barato. Entré despacio, apoyando la mano en la barandilla, como siempre he hecho desde que me duelen las rodillas. La agente de recepción, una chica joven con coleta, levantó la mirada. Señora Ortega, preguntó con una sonrisa amable. ¿Se encuentra bien? Hoy sí, respondí, y creo que lo dije con más firmeza de la que imaginaba. Vengo a ver a Antonio. ¿Antonio? Él había sido amigo de Ramón desde la mili. Un hombre serio, pero de corazón noble, que siempre venía a casa por Navidad a tomar una copa. Cuando supo que Ramón había muerto, me envió un mensaje tan largo y sincero que tuve que leerlo varias veces para no emocionarme demasiado. Si había alguien en quien podía confiar, era él. Me hicieron pasar a su despacho pequeño lleno de archivadores y con un olor a tabaco viejo que ni las ventanas abiertas podían disimular. Antonio estaba sentado tras su mesa, con las gafas caídas por la punta de la nariz. María se levantó enseguida dándome un abrazo sincero. Lo siento mucho por Ramón. Y ahí casi se me rompió la coraza, lo admito. Pero respiré hondo. No había ido allí a llorar. Gracias, hijo, respondí sentándome. Hoy no vengo por eso. Él se sentó también con expresión atenta. Saqué la carpeta azul del bolso y la puse sobre la mesa con un golpe seco. Necesito que mires esto, le dije. Antonio abrió la carpeta y empezó a hojear. Sus cejas se fueron frunciendo primero un poco,
luego más, y al final se quedaron tan juntas que parecían una sola línea oscura. Ahí estaban movimientos bancarios extraños, transferencias hechas desde la cuenta conjunta, cuando Ramón ya estaba hospitalizado, recibos de un gestor desconocido, y sobre todo, papeles firmados con una letra que no era la suya. No lo era. Yo había visto a Ramón firmar miles de veces en la comunión de Laura, en la hipoteca, en los avisos del colegio. Esa firma del documento de poderes notariales tenía algo torcido, algo sucio. «María», dijo Antonio levantando la vista. «¿Esto desde cuándo lo tienes?» «Desde hace meses», respondí. Ramón sospechaba que Laura estaba metiendo la mano donde no debía. «¿Y por qué no dijiste nada antes? Porque él no quería preocupar a nadie. Y porque yo...» Tragué saliva, yo aún creía que mi hija no sería capaz de algo así. Antonio cerró la carpeta, se recostó en la silla. «Aquí hay cosas graves, María, muy graves. Hablamos de falsificación de firma, estafa, coacciones». «Lo sé», respondí cruzando las manos. «Por eso he venido». Él entrelazó los dedos y respiró hondo. «¿Quieres poner una denuncia formal?», asentí. «Quiero que el proceso siga su curso», añadí, «pero sin que ellos lo sepan por ahora. Que investiguéis en silencio». «¿Ellos?», preguntó Antonio. «Laura y ese notario que trajo a casa», dije con un tono que ni yo reconocí. «Ese hombre no está limpio». «No lo está». Antonio tomó notas, revisó los papeles otra vez y me pidió más detalles, fechas, nombres, movimientos sospechosos. Yo tenía todo listo. Ramón siempre decía que yo era un ratón de archivo porque guardaba recibos que nadie en su sano juicio guardaría. Ese hábito criticado durante años iba a salvarme ahora, y a salvar su memoria. Cuando terminé de declarar me temblaban un poco las manos, pero no de miedo, de coraje. Antonio se levantó y puso una mano sobre mi hombro. «María, esto no será fácil. Ninguna guerra familiar lo es», respondí. «Pero no pienso dejar que pisoteen mi casa. Tampoco a Ramón». Salí de la comisaría con la espalda recta. El aire frío me golpeó, pero me hizo sentir viva. Laura no sabía lo que había desencadenado. Y desde luego, no imaginaba lo que estaba por venir. Esa tarde, Laura volvió a enviarme mensajes como ametralladoras. «Mamá, tenemos que terminar los papeles. ¿Dónde estás? No estás en casa. No hagas tonterías». Me reí. Sí, me reí sola en medio del pasillo. Tonterías, ella no tenía ni idea de lo que era capaz una madre herida. Cuando llegué a casa, encontré a Laura y al notario en el salón, de nuevo revisando documentos, como si yo fuera una simple espectadora. «¿Dónde estabas?», preguntó Laura sin levantar la vista. «Dando un paseo», respondí. «¿O tengo que pedirte permiso?». El notario carraspeó. «Señora Ortega, necesitamos que firme aquí para agilizar el traslado». «¿El traslado? ¿A la residencia?», pregunté saboreando cada sílaba. «Claro», respondió Laura. «Cuanto antes empieces mejor». Ahí la miré fijamente como cuando era niña y escondía galletas en el cajón. Y entonces dije algo que la descolocó por completo. «Muy bien, mañana iré donde haga falta». Ella abrió los ojos con sorpresa. «¿En serio?». «Sí», respondí sonriendo. «Pero primero haremos una parada». «¿Dónde?». «En la comisaría», dije despacio, para que cada palabra penetrara como un clavo ardiente. La mandíbula de Laura se tensó. El notario se puso pálido. No dije más. No necesitaba decirlo. Dejé que la frase quedara suspendida en el aire amenazante, cargada de un significado que ellos aún no comprendían. Y mientras subía a mi habitación, apoyándome en la barandilla, pensé en Ramón. Pensé en cuánto le habría dolido ver a su hija comportarse así. Y pensé con una punzada amarga que quizá él siempre supo que este día llegaría. Cerré la puerta de mi cuarto, me senté en el borde de la cama y tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todo.
No iba a dejar que nadie más decidiera por mí. Ni hija, ni notario, ni comprador, ni nadie. Lo que venía ahora sería duro, pero sería mío. Antes de escribir esta parte, releí cuidadosamente el final de la parte 2, para asegurar una transición natural. Mi determinación, la tensión con Laura y el notario, y la semilla de la venganza ya estaban plantadas. Ahora tocaba mostrar cómo esa visita inofensiva a la comisaría iba a convertirse en el primer paso de un terremoto. Y así comenzó todo. Dormí poco aquella noche. No por miedo, sino por algo que hacía años no sentía claridad. Ramón solía decir que yo pensaba mejor cuando estaba enfadada, y quizá tenía razón. Al amanecer me levanté, preparé café y tostadas, y me quedé sentada frente a la ventana, mientras el sol se filtraba entre las cortinas. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio para un lugar que había estado lleno de risas, música de radio y la voz de Ramón, contándome historias de cuando era mozo. Bajé las escaleras despacio. Laura y el notario dormían en habitaciones separadas. Él roncaba un ronquido fino y repetitivo, ella no. Ella nunca había dormido bien en esta casa desde que se volvió adulta. Decía que todo olía a viejo. Yo creo que lo que olía era la conciencia. A las 8 de la mañana bajó finalmente, con el pelo perfectamente planchado, maquillada y con un tono que intentaba sonar profesional, aunque lo único que conseguía era parecer más distante. «Mamá, hoy tenemos que hablar con el comprador». «Perfecto», dije sirviéndome otro café. «Pero antes pasaremos por la comisaría». «¿Sigues con eso?», bufó. «Mamá, no hagas el ridículo. El ridículo lo hará quien tenga que hacerlo», respondí. «Yo solo quiero que revisen unos papeles». «¿Qué papeles? Papeles que ya ha visto Antonio». Ella palideció ligeramente, pero intentó disimular. «Antonio, el policía». «El mismo». El notario bajó un minuto después nervioso, con el maletín pegado al pecho, como si guardara oro. «Señora Ortega, debemos dejar todo firmado hoy el comprador». «El comprador puede esperar», lo interrumpí sin mirarlo. «Hoy lo primero es la comisaría». Y sin decir más, me puse el abrigo, la bufanda y tomé mi bolso. Aquel simple gesto tan cotidiano, tan inofensivo, descolocó a los dos más que cualquier grito. Caminamos los tres por la calle principal del pueblo. Era día de mercado, así que los puestos de verduras y embutidos estaban ya instalados. Algunas vecinas me saludaban, otras me miraban con lástima. Todos sabían que Ramón había muerto. Lo que no sabían era la tormenta que estaba a punto de desencadenarse. Llegamos a la comisaría. El notario tragó saliva. Laura apretó su bolso contra el pecho. Yo, en cambio, sentí una calma extraña. Una calma que solo aparece cuando sabes que pase lo que pase, estás haciendo lo correcto. Dentro Antonio ya nos esperaba. «Buenos días, María», dijo mirándome con una mezcla de preocupación y respeto. «Buenos días, hijo», respondí. «Aquí estamos, como te dije». Antonio miró a Laura, luego al notario. «Pasen, por favor». Entramos al despacho. Antonio se colocó las gafas, abrió la carpeta azul y empezó a hacer preguntas. No preguntas agresivas, no. Preguntas que parecían inocentes, pero que eran cuchillos finos, precisos. «Señorita Laura», empezó, «¿puede explicarme cómo obtuvo este poder notarial firmado por su padre?» Laura levantó la barbilla. «Mi padre lo firmó hace meses cuando empezó a encontrarse mal». «¿Lo recuerda con claridad?», insistió Antonio. «Sí», respondió ella, aunque su voz tembló un poco. Antonio pasó a la siguiente página. «Porque aquí», dijo señalando con un bolígrafo, «hay anomalías en la firma». El notario intervino rápido, demasiado rápido. «Eso lo hizo un compañero mío. Todo es legal». Antonio lo miró con una lentitud que helaba.
¿Usted supervisó ese documento? Bueno, sí. O sea, no exactamente. Entiendo, respondió Antonio sin expresión. Laura me miró furiosa como si yo fuera la culpable de todo. Mamá, ¿qué estás insinuando? No insinuó nada, dije con voz suave. Solo quiero claridad. Es lo menos que tu padre merece. El notario se secó la frente. Laura mordía el labio nerviosa. Antonio cerró la carpeta de golpe. A partir de ahora, anunció queda abierta una investigación preliminar por posibles irregularidades en la gestión patrimonial de don Ramón Ortega. ¿Qué? Exclamó Laura. Y también continuó Antonio, mirando al notario por posible falsificación y uso indebido de poderes. El notario se levantó de golpe. Esto es una locura, una absoluta locura, siéntese, ordenó Antonio sin alzar la voz. Y el notario se sentó temblando. Laura me miró con los ojos muy abiertos. No era la mirada de una hija enfadada. Era la mirada de quien se da cuenta por primera vez de que sus actos tienen consecuencias. Mamá susurró. ¿Por qué haces esto? Me giré hacia ella. Porque tú no lo estabas haciendo. Pero yo... Vendiste mi casa, dije. Planeaste enviarme a una residencia sin siquiera preguntarme. Ella negó con la cabeza torpe e infantil. Era por tu bien. No, hija, repuse. Era por el tuyo. Antonio tomó nota de todo. Les pidió documentación adicional. El notario sudaba como un becerro. Laura no sabía dónde meterse. Yo, sin embargo, me quedé inmóvil. Había cumplido la primera parte de mi promesa a Ramón. Cuando salimos de la comisaría, el aire era más frío que antes. Laura caminaba en silencio. El notario dijo que tenía asuntos urgentes y se fue casi corriendo. Solo quedamos ella y yo. Mamá susurró de pronto con un hilo de voz. ¿Vas a hundirme? La pregunta me atravesó, porque por un momento vi a la niña que fue. La niña que corría por el pasillo con los pies descalzos, la que lloraba cuando se raspaba la rodilla, la que dormía en mi regazo durante las tormentas. Respiré hondo. Eso depende de ti, respondí. Y seguimos caminando. Dos figuras pequeñas en una calle larga. Una madre que había dejado de callar. Una hija que empezaba a comprender que el mundo no era suyo. Lo que ninguna de las dos sabía era que la verdadera caída aún no había empezado. Antes de escribir esta parte, releí serenamente el final de la parte 3. Vi claramente a Laura temblando por primera vez, al notario huyendo, a Antonio iniciando la investigación. La historia pedía ahora un paso más profundo, un desgarro emocional que revelara lo que había detrás de la máscara de mi hija. Tenía que mostrar cómo el castillo de arena empezaba a derrumbarse, y cómo la verdad, aunque dolorosa, siempre encuentra su forma de salir a la luz. El resto de la mañana transcurrió con una tensión tan densa que casi podía masticarse. Laura y yo volvimos a casa sin decir una palabra. Abrí la puerta, y el olor familiar, ese aroma a madera antigua, a ropa recién planchada y a recuerdos, se me clavó en el pecho. A Laura también lo noté. Aunque intentara ocultarlo, la casa tenía una fuerza que ella ya no sabía gestionar. Dejó el bolso sobre la mesa del recibidor y se apoyó en la pared respirando hondo. «Mamá», dijo finalmente, «esto se te ha ido de las manos». «Lo que se ha ido de las manos», respondí con calma, «es tu ambición. No seas dramática». Sonreí de lado. Dramática habría sido dejar que me echaras de mi casa. Eso sí que habría sido un buen drama, ¿no te parece? Ella me miró con rabia, pero debajo había miedo, un miedo que ya no sabía esconder. Subió a su habitación sin decir nada más. Yo me quedé en el salón sola, sentándome en el sillón de Ramón. Ese sillón viejo con los muelles cansados siempre había sido su trono particular. Pasé la mano por el reposabrazos y sentí un nudo en la garganta.
Viejo, susurré, hoy habría sido uno de esos días en los que tú sabías qué decir. Pero él no estaba, y su ausencia dolía como una herida abierta. Al mediodía alguien llamó a la puerta. Era Antonio. Entró con paso firme y cerró la puerta detrás. María dijo: «Necesito que hablemos. Me temí lo peor. ¿Ha pasado algo?» «Sí. Tenemos información nueva». Laura bajó las escaleras en ese momento con gesto irritado. «¿Otra vez tú? Es que no tienes trabajo, Antonio». No se inmutó. «Tengo trabajo, sí. Y precisamente por eso estoy aquí». Se sentó frente a mí. Luego, mirándome con seriedad, dijo: «He revisado los movimientos bancarios con más atención. Hay algo que deberías saber». Mi corazón dio un pequeño salto. «Dime». Antonio abrió una carpeta nueva mucho más gruesa. Laura no solo gestionó irregularmente el dinero de Ramón. También tiene deudas. Muchas. ¿Deudas?, pregunté incrédula. Laura bajó la mirada. «No es para tanto», murmuró. Antonio la interrumpió. «Más de lo que crees. Créditos rápidos, préstamos personales, pagos atrasados. Y según parece una pareja que la ha estado presionando para conseguir dinero rápido». Mi hija se quedó quieta como una estatua rota. Yo me levanté despacio apoyándome en el bastón. «Laura», susurré. «¿Es eso cierto?». Ella apretó los labios. 1 segundo, 2, 3, hasta que se derrumbó sobre una silla cubriéndose la cara con las manos. «No quería que te enteraras», dijo entre sollozos ahogados. «No quería que pensaras que soy una inútil. Ese golpe, ese sí que me atravesó el alma». Me acerqué despacio. «¿Por qué no viniste a mí? Porque...». Respiró temblando. «Porque tú y papá siempre me visteis como alguien que no sabía vivir sin ayudas. Y tenía que demostrar que podía sola. ¿Sola? Falsificando papeles. No lo hice». Yo, gritó de pronto. «Él me convenció. Dijo que era fácil, que nadie lo notaría. Él, tu pareja, asintió sin levantar la cabeza. Me metí en un lío, en muchos, y pensé que si vendía la casa podría solucionarlo todo. Y luego, ya no supe cómo parar». Sus hombros temblaban. El sonido de su llanto, ese llanto que reconocía desde que era bebé, me desgarró por dentro. No era solo rabia ni codicia. Era una mezcla de miedo, vergüenza y desesperación. Antonio carraspeó. «María, la investigación sigue su curso». «Pero...». Miró a Laura con compasión. «Esto cambia algunas cosas». «¿Qué cosas?», pregunté. «Que quizá Laura no sea la autora principal del delito. El notario tiene demasiado que ganar. Y la pareja de tu hija también puede estar implicada. Entonces esto va más allá de una simple pelea familiar». Laura levantó la mirada con los ojos rojos. «Mamá», susurró, «no quería hacerte daño. Pero me lo hiciste. Lo sé». Un silencio denso llenó la habitación. No era el silencio incómodo de antes. Era un silencio lleno de verdades que por fin empezaban a salir. Un silencio que anunciaba que, aunque la herida era profunda, también era la primera oportunidad real de enfrentarnos a lo que estaba roto. Cuando Antonio se fue, Laura y yo nos quedamos en la cocina. Ella preparó un café torpe, con manos temblorosas. Ni siquiera tuvo fuerzas para fingir indiferencia. «Mamá», dijo al fin, «¿qué va a pasar conmigo?». La miré fijamente. «Eso dependerá de cómo decidas actuar ahora. Me vas a denunciar». Antonio ya inició el proceso. «No puedo pararlo». Ella tragó saliva. «Entonces, ¿me vas a dejar caer?». «No, hija», respondí acercando mi mano a la suya. «Pero tampoco voy a taparte nada». Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevas. «Tengo miedo, mamá». «Yo también lo tuve», susurré. «Perdí a tu padre. Y estaba a punto de perderte a ti también». Ella me miró sorprendida por mis palabras. «Laura», añadí, «si queremos arreglar esto,
Tendrás que decir toda la verdad. Toda. Ella respiró hondo. Y entonces, por primera vez en años, asintió sin discutir. Aquella tarde la casa parecía respirar de otra manera. Había dolor, sí. Había traición también. Pero por debajo, había algo que llevaba mucho tiempo desaparecido: posibilidad. Posibilidad de entendernos. Posibilidad de enfrentar juntas lo que viniera. Posibilidad incluso de reconstruir lo que creíamos perdido. Pero aún faltaba la parte más difícil: la caída del notario. Y la verdad completa. Eso llegaría muy pronto, demasiado pronto. Antes de escribir esta parte, volví a repasar con calma el cierre de la parte 4. Era necesario mantener la emoción profunda que había surgido Laura rota, vulnerable. Yo entre el rencor y la compasión. Y Antonio revelando que el notario y la pareja de mi hija parecían las piezas clave del engaño. Ahora era el momento de intensificar la caída de la máscara y de preparar el camino hacia la resolución. La noche cayó temprano, como suele pasar en los pueblos cuando llega noviembre. Las luces amarillas de las farolas se encendieron despacio y su brillo cálido se filtró por la ventana de la cocina. Laura y yo seguíamos allí sentadas frente a 2 tazas de café ya frías. Ella miraba el líquido oscuro sin atreverse a beber. Sus ojos estaban hinchados, la respiración agitada. Parecía una mujer distinta a la que había llegado días atrás, exigiendo papeles y mandatos. Yo la observaba en silencio. Una parte de mí quería gritarle todo lo que me había dolido su actitud. Pero otra, una parte más vieja y más sabia, sabía que no era el momento. Mamá susurró de pronto. Él me dijo que esto era lo mejor. Él, tu pareja, asintió lentamente. Me convenció de que la casa era la solución perfecta, que tú ya no necesitabas tanto espacio, que estabas mejor cuidada en una residencia, y tú le creíste. Quería creerle, se corrigió. Necesitaba creerle. La sinceridad en su voz no borraba el daño, pero lo hacía comprensible. Y el notario, pregunté, ¿qué papel juega en todo esto? Ella tragó saliva. Él fue quien nos puso en contacto con el inversor. Dijo que podía agilizar trámites, que podía preparar un documento con la firma de papá para no retrasarlo todo. ¿Y tú no viste que era ilegal? Bajó la mirada. Sí. Entonces, pensé que nadie lo notaría, dijo con la voz rota, y que así podría salir del agujero. Ahí estaba la verdad desnuda y dolorosa. No solo había ambición, había desesperación. Había miedo. Había una cadena de malas decisiones que se había ido enredando hasta asfixiarla. Me levanté apoyándome en la mesa, respirando despacio. Laura, lo que hiciste está mal. Muy mal. Pero lo que viene ahora depende de ti. Ella levantó la mirada temblando. Haré lo que sea, mamá. No sabía si era verdad, pero por primera vez sonaba sincera. A la mañana siguiente, Antonio volvió a llamar. Esta vez no vino en persona. Sonó el teléfono temprano, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar el pasillo. Contesté medio dormida. María, dijo él en tono serio. Tenemos novedades. Puedes venir a comisaría, por supuesto. Y dile a Laura que venga también. Es importante. Miré hacia la planta de arriba. Escuché pasos, ella estaba despierta. Allí estaremos, respondí antes de colgar. Subimos al coche. Laura conducía. No porque quisiera, sino porque yo se lo pedí. Quería que sintiera el peso del camino, que se enfrentara al mundo, sin esconderse detrás de excusas. No hablamos durante el trayecto. El silencio no era cómodo, pero tampoco hostil. Era un silencio de digestión emocional. Al llegar, Antonio nos esperaba en la puerta. Buenos días, dijo mirando a Laura con firmeza. Necesito que ambas pasen conmigo. Entramos a una sala pequeña con una mesa metálica y 2 sillas a cada lado. Antonio colocó varios documentos sobre la mesa. Hemos revisado la firma de tu padre con peritos,
explicó mirándome. Es falsa. No hay duda. Sentí un pinchazo en el pecho, aunque ya lo intuía. Ramón había sido un hombre recto. Jamás habría afirmado algo así sin decírmelo. Además, continuó, descubrimos que el notario que vino a tu casa ya ha sido investigado antes. Tiene antecedentes por irregularidades. Laura abrió los ojos incrédula. ¿Qué? No está en prisión, añadió Antonio, pero tiene una investigación abierta por facilitar ventas ilegales de viviendas de ancianos que no consintieron los trámites. Me llevé una mano al pecho. Dios mío. Antonio señaló otros papeles. Y respecto a tu pareja Laura, ella se tensó. Hemos encontrado mensajes y audios que nos indican que te estaba presionando, incluso amenazando. ¿Amenazando? Pregunté horrorizada. Sí. Antonio la miró. Sabemos que te pedía dinero para cubrir sus deudas y que te culpaba cuando no lo conseguías. Laura cayó en la silla derrotada. Yo solo quería que me quisiera, susurró. Esa frase me rompió por dentro. Antonio continuó. Con todo lo que hemos encontrado, la responsabilidad principal recae en el notario y en tu pareja. Pero tú, Laura, participaste, y hay un proceso legal que seguirá adelante. Ella asintió despacio sin discutir. Yo respiré hondo. Antonio, dime la verdad. ¿Qué puede pasarle? Él suspiró. Dependerá de lo que declare de la colaboración y de los jueces. Pero si dice toda la verdad, y si queda claro que fue manipulada, podría evitar lo peor. Lo haré, dijo Laura mirando a Antonio a los ojos. Lo diré todo. Antonio asintió. Entonces vamos a redactar tu declaración oficial. La declaración duró más de 1 hora. Laura habló. Por primera vez habló sin rodeos, sin adornos. Confesó cómo la habían presionado, cómo el notario preparó los documentos falsos, cómo su pareja la manipuló emocionalmente, cómo sintió que la única salida era la casa. Cuando terminó, Antonio cerró la carpeta con un gesto lento. Ahora nos encargamos nosotros, dijo. Pero debéis tener cuidado. Esto no va a gustarle ni al notario ni a la pareja de tu hija. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Estamos en peligro?, pregunté. No creo que lleguen a tanto, respondió. Pero no estaría mal que fuerais prudentes durante unos días. Salimos de la comisaría bajo un cielo gris. Laura se detuvo frente al coche. «Mamá», murmuró. «Lo siento». Me acerqué y le tomé la mano. «Este es el primer paso para arreglarlo. ¿Crees que papá me perdonaría? Creo que papá querría que dijeras la verdad», respondí. «Y hoy lo has hecho». Ella apretó mi mano con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sentí a mi hija cerca. Pero la batalla no había terminado. Lo peor estaba a punto de llegar, y ninguna de las dos estaba preparada para lo que vendría. Antes de comenzar esta parte, releí con cuidado el cierre de la parte 5, la declaración, la verdad, saliendo a la luz, el miedo latente a las represalias, y un primer acercamiento entre madre e hija. Ahora tocaba avanzar hacia la resolución, justicia-decisión, y el inicio de una reconciliación real. También debía preparar el terreno emocional para la reflexión final en la parte 7. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de silencio, tensión y una calma que parecía falsa, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Laura y yo permanecimos en casa siguiendo el consejo de Antonio. Él nos llamó varias veces para informarnos de que el notario había sido citado a declarar y que la pareja de Laura había desaparecido temporalmente. «Nada peligroso», dijo Antonio, «pero mejor no dar facilidades». Yo asentí, pero por dentro algo me decía que aquello todavía no había terminado. El tercer día, Laura bajó a desayunar sin maquillaje, sin su postura defensiva, sin esa coraza que llevaba años construyendo.
Era la primera vez que veía algo de la niña que un día dejó esta casa soñando con comerse el mundo. He estado pensando, dijo mientras se servía un vaso de leche. No quiero seguir viviendo así, mamá. ¿Así cómo? Con miedo respondió con la voz quebrada. Con mentiras. Con personas que me arrastran hacia lo peor de mí. Me quedé mirándola. Era una frase sencilla, pero era la primera decisión adulta que la había escuchado tomar en mucho tiempo. ¿Y qué quieres hacer?, pregunté. Dejarlo todo atrás, dijo. A él, al piso, a esa vida. Quiero empezar de cero. La observé con atención. Había algo diferente en ella. Quizá por fin estaba tocando fondo, y entendiendo que desde el fondo también se puede subir. Al mediodía, Antonio se presentó sin avisar. Llamó a la puerta con 3 golpes secos. Cuando abrí, supe por su cara que traía noticias importantes. «¿Puedo pasar, claro, hijo?» Entró y se colocó en el salón, con esa postura de policía que nunca pierde, aunque esté en confianza. Laura se quedó petrificada cuando lo vio. «Tenemos avances», dijo Antonio sin rodeos. «El notario ha sido arrestado». Laura dejó caer la cuchara al plato. «Arrestado, sí», confirmó. No era la primera vez que falsificaba documentos. Vuestro caso ha encajado con otros que ya estaban investigando. Me llevé una mano al pecho y... Su declaración, Antonio asintió. Ha contado que tú, miró a Laura, fuiste presionada por tu pareja y que él aceptó preparar los papeles para llevarse su parte del dinero. Así que... dijo la verdad. La parte que más le convenía, respondió Antonio, pero suficiente para confirmar que tú no eras la mente principal del fraude. Laura suspiró como si le quitaran un peso enorme de los hombros. Y hay más, añadió Antonio. Hemos localizado a tu pareja. Intenta huir, pero caerá. No tarda. Laura cerró los ojos, rota y aliviada a la vez. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Antonio se sentó frente a nosotras. Lo que pasa ahora, María, es que la venta queda anulada. La casa sigue siendo tuya. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No lo pude evitar. Gracias, hijo. No me des las gracias a mí, respondió Antonio. Dale las gracias a tu instinto. Y a tus carpetas de papeles, añadió con una sonrisa curiosa. Laura incluso esbozó una risa débil. Era la primera vez en semanas que la escuchaba reír. Después de que Antonio se marchara, Laura se quedó de pie, mirando la cocina, como si la viera por primera vez. «Mamá», dijo en voz baja, «siento de verdad todo lo que te hice». «Lo sé», respondí. Ella se acercó despacio como si temiera que la apartara. «Quiero arreglar esto, contigo, conmigo misma. Podemos hacerlo», dije, «pero será un camino largo. Estoy dispuesta». Nos abrazamos. No un abrazo cálido como los de antes, no un abrazo perfecto. Fue un abrazo torpe, lleno de dudas, pero también lleno de intención. Y para mí, eso era suficiente. A partir de ese día, Laura empezó a ayudar en la casa. Cosió unos visillos, me acompañó al mercado, limpió la habitación de su infancia. La vecina Rosa vino a cotillear como siempre, y casi se cayó de espaldas al verla pasar la escoba. «¡Hija!», exclamó Rosa. «¡Milagro de San Pancracio!». Laura soltó una carcajada sincera. «Yo también. Estoy limpiando mi desastre». Rosa, respondió ella. «Nunca es tarde. No, nunca, mujer. Siempre que se limpie bien». El pueblo, que había observado en silencio, empezó a cambiar su mirada. Las vecinas me preguntaban, ¿tu hija está bien? ¿Os habéis arreglado? ¿Necesitáis algo? Y yo respondía, estamos en camino. Porque la verdad era esa, estábamos caminando. Poco a poco, sin prisa. Una tarde Laura entró en el salón con algo entre las manos, un álbum de fotos. Lo abrió con cuidado. Allí estábamos ella, con 7 años, con las coletas torcidas. Ramón, enseñándola a montar en bicicleta.
yo en la playa con un sombrero ridículo. Laura pasó las páginas con dedos temblorosos. ¿En qué momento nos perdimos, mamá?, preguntó sin levantar la vista. Creo que nos perdimos cuando dejamos de hablarnos de verdad. ¿Podemos volver a encontrarnos? Sonreí. Siempre se puede, si hay voluntad. Ella apoyó la cabeza en mi hombro, y por primera vez desde la muerte de Ramón, sentí paz. Al cabo de una semana, Antonio nos avisó de que la pareja de Laura había sido detenida. Ella suspiró aliviada, pero también triste. Nunca pensé que acabaría así, murmuró. A veces, respondí, las personas equivocadas nos enseñan las lecciones más importantes. Creo que por fin lo entiendo. Esa noche, mientras Laura preparaba la cena, tortilla de patatas con demasiado aceite, pero hecha con intención, la miré y pensé que quizá sí había esperanza. No para borrar el dolor, pero sí para construir algo nuevo. Cuando nos sentamos a la mesa me miró con ojos brillantes. Gracias, mamá. ¿Por qué? Por no dejarme caer. Eso hacen las madres, respondí suavemente. Pero ahora te toca caminar a ti. Ella asintió con una firmeza que no le había visto nunca. Y supe que estábamos listas. Listas para cerrar el círculo. Listas para la reflexión. Listas para el final. Antes de comenzar esta última parte, volví a leer con atención el cierre de la parte 6. Laura iniciando su transformación, la justicia, avanzando la reconciliación, dando sus primeros pasos sinceros. Era necesario cerrar el arco emocional con profundidad, reflexión, calma, perdón. Y un mensaje que resonara en cualquier oyente mayor de 60 años. Esta parte debía ser un abrazo final, con el peso de lo vivido y la luz de lo aprendido. Los días siguientes fueron diferentes. No porque las cosas se hubieran solucionado por completo. La vida nunca cierra sus asuntos con un chasquido, sino porque por primera vez en años, la casa se sentía como un hogar nuevamente. El silencio ya no era incómodo. Era un silencio acompañado, un silencio habitado. Y quizá pensé una mañana mientras abría las ventanas, eso es lo que uno más echa de menos cuando envejece: compañía que no pese y silencio que no duela. Laura estaba en la cocina preparando café torpemente como siempre. Desde pequeña hacía el café aguado, pero esta vez no tuve corazón para decírselo. Era su manera de decir: estoy aquí. Y eso valía más que cualquier sabor. Mamá dijo acercándose con 2 tazas. Hoy viene Antonio, ¿verdad? Sí, respondí. Va a explicarnos el cierre de todo. Ella asintió nerviosa. Se sentó frente a mí con las manos entrelazadas. ¿Sabes qué he estado pensando, dime? Que nunca entendí lo que significaba la palabra hogar. Creí que era un sitio, una dirección. ¿Y ahora? Ahora creo que hogar es alguien que no te abandona, aunque la decepciones, aunque lo estropees todo trago saliva. Y tú nunca me abandonaste. No respondí acariciándole la mano. Pero casi te pierdo. Nos quedamos calladas. No hacía falta decir más. Antonio llegó al mediodía. Entró con su paso seguro, aunque en cuanto me vio, me dedicó esa sonrisa cálida que tanto recordaba de cuando venía a tomar café con Ramón. Me emocioné un poquito, lo confieso. Buenos días, familia, dijo dejando unos documentos sobre la mesa. Familia. Hacía mucho que nadie decía esa palabra allí dentro. Nos sentamos los 3. Bueno, empezó Antonio. Vengo con buenas noticias. Laura se tensó como si esperara una explosión. Primero, continuó la investigación principal. Ha dejado claro que el notario fue quien falsificó la firma de Ramón y organizó la venta. Ya está en prisión preventiva. Bien hecho, murmuré con una mezcla de rabia y alivio. Segundo, siguió la pareja de Laura, ha sido detenida formalmente. Varias denuncias contra él han salido a la luz.
Parece que llevaba años viviendo de manipular a mujeres. Laura bajó la mirada avergonzada. Antonio le habló con cuidado, sin juicio. Tú fuiste una víctima más, Laura, pero también cometiste errores. Lo sé, respondió ella con voz firme. Y tercero, Antonio abrió una carpeta respecto a ti, Laura. La jueza ha sido comprensiva. Tu colaboración ha sido clave. Evitarás la cárcel, aunque tendrás que cumplir con un programa de reinserción y pagar parte de las costas. Laura dejó escapar un suspiro que llevaba años atrapado en su pecho. Haré lo que haga falta. Yo me quedé quieta. Sentí tanto alivio que tuve que apoyarme en el respaldo de la silla. Y por último, Antonio me miró. María, la casa queda oficialmente a tu nombre y bajo protección legal. Nadie podrá tocarla sin tu consentimiento. Las lágrimas se me escaparon. Gracias, hijo. No tienes nada que agradecer, dijo sonriendo. Solo hiciste lo correcto. Laura también lloraba en silencio. Después de firmar los últimos papeles, Antonio se fue. Nos dio un abrazo a cada una y nos pidió que lo invitáramos a un cocido cuando todo estuviera más calmado. Con pelota grande, de esas que hacía Ramón, añadió. Hecho, respondí. Laura rió entre lágrimas. Aquella tarde salimos a dar un paseo por el pueblo. Las calles estaban tranquilas, los niños jugaban en la plaza y el olor a pan recién hecho salía de la tahona. La gente nos miraba y por primera vez no sentí vergüenza ni lástima. Sentí normalidad, algo tan simple, tan olvidado. Mamá, dijo Laura cuando nos acercamos a la iglesia donde despedía a Ramón. Me gustaría entrar. ¿Para qué? Para pedirle perdón, respondió con un hilo de voz. Y para decirle que voy a intentar ser mejor. Entramos juntas. El interior estaba fresco, casi silencioso, salvo por el murmullo lejano de una vela encendiéndose. Laura se arrodilló, y yo, aunque no tengo las rodillas para esas aventuras, me quedé a su lado en el banco. Ella lloró, no un llanto escandaloso, un llanto profundo, sincero, un llanto que llevaba años esperando salir. Y mientras la veía entendí algo, la venganza que yo creía haber deseado. Nunca fue eso. Lo que buscaba era justicia, y lo que necesitaba era recuperar a mi hija. Ramón, pensé mirando el altar sencillo, ya puedes descansar. Tu niña ha vuelto. Esa noche, Laura preparó algo sencillo, sopa y un plato de arroz con verduras. Comimos juntas. Hablamos de cosas pequeñas, recetas vecinos, historias antiguas. Reímos un par de veces incluso. Cuando terminamos se acercó y me agarró las manos. Mamá, quiero pedirte algo. Dime. ¿Puedo quedarme contigo un tiempo hasta que encuentre un piso y me organice? La miré con ternura. Claro que sí, hija. Y podemos ir todas las semanas a visitar la tumba de papá. Quiero contarte cosas que nunca te dije. Mis ojos se llenaron. Cuando tú quieras. Se abrazó a mí. Y supe que aunque no olvidaríamos lo vivido, habíamos encontrado una manera de seguir adelante. Esa noche me dormí tarde mirando el techo. Pensé en la vida, en la edad, en la fragilidad de los vínculos. Pensé en cómo el silencio puede romper familias y cómo la palabra puede reconstruirlas. Pensé en Ramón, en su paciencia, en su forma tranquila de amar. Y entonces con lágrimas mansas dije en voz baja: Gracias por traerla de vuelta, viejo. Reflexión final y CTA. Si alguien está escuchando esta historia, quiero decirle algo desde mi corazón de madre y de mujer mayor que ya ha vivido más años de los que le quedan a Vlad. No dejéis que el orgullo o el miedo os separen de quienes queréis. Buscad ayuda, pedid perdón, perdonad y sobre todo, defended vuestra dignidad. Nadie es demasiado mayor para que se escuche su voz. Si esta historia te ha emocionado, te ha hecho pensar o te ha recordado a alguien, compártela, comenta, o quédate conmigo para escuchar la siguiente.
A veces una historia puede ser el puente que necesitamos para reconciliarnos con quienes amamos. Fin.